Hola, estamos con Alexander Dargonovich y le vamos a preguntar sobre los sucesos que pasaron en el periodo en Rusia de 1850. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Bueno, yo soy Alexander Dargonovich y me dedico a la agricultura aquí en Rusia, aquí radico, tengo mi familia y mis hijos y tengo una buena vida. ¿Qué pasó durante el periodo de 1850 en Rusia? Bueno, lo que pasó es que se consolidó el Imperio Ruso, así como también tenía numerosas colonias y también en esos años tomó gran importancia el arte. El arte formó a Rusia y le dio una imagen muy importante en esos años. ¿Qué fue el periodo de la Rusia imperial? Bueno, este periodo, como bien dije, empezó en 1850 y continuó así, abarca los periodos del reinado de Nicolás II, así como el último zar y el comienzo de la revolución de 1917. Eso es lo que prácticamente abarca el Imperio Ruso de 1850. ¿Por qué fue tan importante la música en esos años? Bueno, porque la música de esos años le creó una imagen nacionalista, así como también le fundó una imagen a Rusia. Y bueno, más tarde surgirían artistas como Glinka y La vida para el zar. Cómo olvidar esos géneros musicales de esa época. ¿Cómo influyó la vida del Imperio Ruso años más tarde? Bueno, el problema es que en 1850 Rusia se manejaba muy bien y tenía un buen sistema económico y un buen sistema político. El problema fue que se estancó y nunca evolucionó hacia cosas más grandes como los otros países y más tarde afrontó severas consecuencias. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Gracias. Hola, estamos con Alec Kozlov y vamos a hablar sobre el periodo de la Guerra Fría que sucedió desde 1947 a 1991. Buenas tardes. Buenas tardes. Durante este periodo, ¿qué pensaba la gente? Pues toda la gente estaba alarmada por las anteriores guerras que habían pasado, entonces pensaban que por las amenazas que había de los otros países iba a haber otra vez guerra con sangre, pero conforme fueron pasando los años se dieron cuenta que solamente eran amenazas y empezaron a vivir su vida normal, lo cual fue una mejora para Rusia. Okay. Bueno, ¿qué piensas sobre las anexiones de territorio que tuvo la URSS? Fue muy bueno porque por lo mismo que no había guerras, entonces fue un tratado de paz y esto mismo quiere decir que los mismos países que anexamos querían hacerlo porque si no lo hubieran querido hubiera habido guerra entre nosotros. ¿Por qué en estas fechas la economía de la URSS descendió? Porque el gobierno pensó que iba a haber guerra y por lo mismo dedicó el 25% de la economía del país a reclutar gente y a hacer armas, más un 15% que se juntaba para alimentar a los mismos del ejército. Ok, muy bien. Y ya para terminar, ¿cómo terminó la Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría terminó, como usted dijo hace ratito, en 1991 con la caída del muro de Berlín, de que representaba libertad de la URSS, bueno, de la gente de la URSS. Y también, por lo mismo, la URSS se deshizo, creando paz en Rusia y a los países anexados. Bueno, muchas gracias, sería todo. Hola, hoy estamos con Nikolai Ivanov y vamos a hablar con él sobre el periodo de la Primera Guerra Mundial que transcurrió desde 1914 a 1918. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted qué hizo durante esta guerra? Yo fui sargento y dirigí muchos enfrentamientos militares en contra de Alemania en la época de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. ¿Qué rango militar desempeñó durante esta guerra? Debido a que me desempeñé muy bien en la guerra y puse mucho énfasis en combatir a Alemania, fui escalando los rangos para llegar a sargento. Muy bien. ¿Qué novedades había en esa guerra? Bueno, en la guerra se usó mucho los aviones, los ataques aéreos, también se usaba mucho el submarino, que
no tenía moral porque no avisaba cuándo iban a atacar y atacaban por abajo y no sabían. También se usó los gases venenosos que mataban a mucha gente, pero era difícil de usar por los vientos, que los vientos se lo llevaban a donde no se podía predecir. ¿Qué pensaste cuando empezó la Primera Guerra Mundial? Yo dije que se iba a acabar muy rápido, pero después de un tiempo me empecé a preocupar. ¿Cuáles son los sentimientos que experimentaste durante esta guerra? Fue soledad, incertidumbre y desesperación. Ya me quería ir de ahí. ¿Qué es lo peor que viviste en la guerra? Lo peor que viví en la guerra fue ver cómo moría mucha gente, gente inocente y mis amigos militares. ¿Qué era lo que más deseabas durante la guerra? Lo que más deseaba durante la guerra era que acabara pronto y todo saliera vivo y fuera a ver a mi familia. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo. Muchas gracias. Hola, estamos con Ekaterina Kozlov y vamos a hablar sobre el periodo de la Segunda Guerra Mundial que comprende desde 1919 a 1945. ¿Quién es usted y a qué se dedica? Soy Ekaterina Kozlov y soy enfermera. ¿Qué nos puede decir sobre su experiencia en la Guerra Civil de Rusia? Bueno, mi esposo era del ejército rojo. Bueno, nosotros éramos los pobres, los campesinos, éramos la mayoría de la sociedad rusa. Y peleábamos contra los del ejército blanco, que era la nobleza, y eran muy pocos. A todos ellos les pertenecían las tierras y explotaban a los que trabajábamos ahí. Recuerdo que mi familia era campesina y ellos también se iban levantando contra ellos. ¿Y qué nos puedes contar sobre los años 30? Bueno, en 1929 fue la Gran Depresión en Estados Unidos y también afectó mucho a nuestra economía. ¿Y qué nos puedes contar de Rusia a inicios de la Segunda Guerra Mundial? Pues todo empezó con un ataque de Alemania en junio de 1941 y poco tiempo después nos unimos a los aliados, digamos Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y nosotros. Después de unas batallas contra Japón, Italia y Alemania, al fin logramos derrotarlos y Alemania se rindió en el Ebro. ¿Y qué experiencias tuviste en la guerra? Pues recuerdo que por los ataques y todo eso había mucho pánico en todo mi entorno. Y bueno, gracias, eso sería todo.